Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos, en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos, pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has postergado una tarea importante para hacer cualquier otra cosa menos esa responsabilidad? Bueno, pues a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es pereza ni una mala organización del tiempo. Se llama procrastinación. Y este es el síndrome de la modernidad. Si alguna vez lo has hecho y en lugar de empezar a trabajar en un proyecto decides, digamos, poner en orden alfabético las especias en tu alacena, sabes que no sería justo describirte como flojo. Después de todo, ordenar alfabéticamente requiere concentración y esfuerzo. Es más, quizás hasta te esmeraste en limpiar cada frasco antes de ponerlo en su lugar. Y no es como que te hayas ido de fiesta con tus amigos o te hayas puesto a ver Netflix, no, estás limpiando y ordenando. Procrastinar es un mal hábito que consiste en postergar, diferir, aplazar o dejar para más tarde o para el día siguiente lo que puedas hacer hoy. Se define como la acción o hábito de postergar actividades o situaciones importantes que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables y que interfiere de forma significativa en tu vida y afecta a tu bienestar emocional, tu productividad y en general en los ámbitos personal, laboral y social. Etimológicamente, deriva del verbo en latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo akarasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Se estima que como problema crónico afecta al 20 hasta el 25% de la población general, pero todos tenemos la tendencia a eludir alguna situación o tarea al percibirla como desagradable por algún motivo. Ya sea que necesitemos de nuestra energía o fuerza física, que nos genere un gran malestar por el esfuerzo intelectual o emocional que demanda, o que requiere un grado de atención y concentración que valoramos como excesivo. El problema se produce cuando esta situación o tarea de algún modo nos beneficia o estamos obligados a realizarla, y aún así la posponemos. Todos postergamos cosas que nos gustaría y tenemos la intención de hacer, aunque seamos los primeros interesados en mejorar y hacerlo cuanto antes. En algún momento, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Pero cuando este estilo de afrontar las responsabilidades y las metas es habitual, crónico y tiene consecuencias para nosotros, afectando cómo nos sentimos, generando ansiedad y malestar, dañando nuestra autoestima e interfiriendo y dificultando nuestra vida, estaríamos hablando entonces de la procrastinación como un verdadero problema. La clave para identificar que estamos teniendo un problema es cuando aquello que postergamos una y otra vez es algo necesario e importante para nosotros, y dejamos de hacerlo a pesar de conocer las consecuencias negativas que conlleva. Procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué nos hace sentir mal, pues no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea. Y aún así, lo hacemos de todas maneras. Y esta es la razón por la que es esencialmente irracional. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Sin embargo, las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Es muy importante no confundir procrastinar o postergar con ser flojo o me vale madrista, pues esto significa tener poca o ninguna disposición para hacer las cosas. No, el procrastinador tiene la sensación de pérdida de control sobre lo que quiere hacer. Su vida va hacia la inestabilidad emocional, sus intenciones cada vez cuentan menos y le invade una gran frustración. En esos momentos, aparecen pensamientos negativos. Creen que no serán capaces de empezar lo que se han propuesto. Y aquí empezamos a rumiar frases como, ¿debería haberlo hecho ya? No creo que pueda. Tal vez mañana estaré más motivado. Seguro que mañana sí puedo. Puta madre, soy un desastre.
Dejemos algo muy en claro. Todos los días procrastinamos con muchas y diversas cosas. Tareas cotidianas, necesidades, incluso responsabilidades, como sería cumplir plazos de proyectos de trabajo o familiares. La tarea que posponemos es valorada por nosotros como abrumadora, incómoda, difícil, inquietante, estresante. Y tenemos miedo. Miedo a hacerlo mal, al fracaso, a no poder con tanto, a las posibles consecuencias negativas y al rechazo. Divagamos mucho en relación a la tarea pospuesta. Que la haremos mejor mañana, que llevándola al límite del tiempo nos veremos obligados a cumplirla, que bajo presión lo haremos mejor, que en realidad no era tan importante. Pero no nos engañemos, son excusas para ocultar las verdaderas razones. Nos cuesta y no nos gusta afrontar lo que nos hace sentir mal. Nos da miedo lidiar con ello. Y dejamos de lado que tal vez tengamos dificultades que resolver sobre cómo afrontamos, o mejor dicho, cómo no afrontamos las cosas. Las distracciones son una cuestión fundamental en la procrastinación. A veces son incluso más creativas y requieren más tiempo que la propia tarea. En la oficina el acomodar los papeles, mirar correos, contestar a nuestros seguidores de Twitter, todo, menos abordar el informe o recopilar la información para el proyecto que tenemos que elaborar. Pero la procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad para administrar el tiempo. No, es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas. Aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. Nada de eso. Es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. Puede ser entendida como la priorización de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Sonó mamón, ¿verdad? Bueno, dicho de manera más sencilla, es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse a la tarea. La naturaleza particular de nuestra aversión depende de la tarea asignada o de la situación. Podría ser debido a que la tarea misma es inherentemente poco placentera, como tener que limpiar un baño sucio u organizar una aburrida y larga hoja de objetivos, o simplemente llamar a un cliente, o tener una charla con tu pareja. Sin embargo, también podría resultar de sentimientos más profundos relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, tener baja autoestima, sentir ansiedad o tener inseguridad. Cuando fijas la mirada en un documento en blanco, tal vez estás pensando, no soy lo suficientemente inteligente para escribir esto. Incluso si lo soy, ¿qué opinará la gente de él? Escribir es tan difícil. Ay, ¿qué pasa si lo hago mal? Y todo esto puede llevarnos a pensar que hacer a un lado el documento y en cambio limpiar los frascos de la alacena es una muy buena idea. No obstante, por supuesto, eso solo engloba las asociaciones negativas que tenemos con la tarea. Y esos sentimientos todavía estarán ahí cuando volvamos a ella, junto al estrés y ansiedad aumentados, sentimientos de baja autoestima y de culpabilidad por no haberlo hecho. No obstante, el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que realmente hace muy vicioso este círculo. En el presente inmediato, suspender una tarea brinda alivio, o sea, has sido recompensado por hacerlo. Y el conductismo básico nos ha enseñado que cuando somos recompensados por algo, tendemos a hacerlo de nuevo. Esta es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una vez, sino cíclico, uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico. Con el paso del tiempo, tiene costos no solo a la productividad, sino también destructivos medibles en nuestra salud mental y física, incluyendo estrés crónico, angustia general psicológica y baja satisfacción con nuestras actividades y nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, llegando incluso a favorecer la aparición de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Las investigaciones de las últimas décadas parecen hablarnos de la procrastinación o postergación como un problema multifactorial, aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver. Sin embargo, hablemos más a detalle de las razones identificadas con mayor recurrencia. 1.
ante una tarea que nos cuesta hacer por algún motivo, es una respuesta natural del ser humano huir de sensaciones negativas. Investigadores han demostrado que los procrastinadores tienen una acusada tendencia a escoger la gratificación inmediata y a no valorar las consecuencias a largo plazo. Posponemos para evitar sentir emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la frustración o la simple incomodidad. Este mecanismo de huida se instala en nosotros porque cuando hacemos algo que elimine el malestar, nos alivia. Pero si además hacemos algo que genera cierto placer en vez de terminar la tarea pendiente, queda grabada en nuestro cerebro como algo que ha ido bien y vamos a tender a repetirlo. Esto tiene una base evolutiva. Cuando evitamos, sustituyendo por una actividad más agradable, descargamos una pequeña dosis de dopamina, relacionada con la sensación de gratificación que podría ser la causante de la procrastinación y su mantenimiento. A pesar de los efectos negativos de posponer alguna actividad importante, gana el alivio momentáneo que se siente al evitarlo y ese pequeño placer a corto plazo que sentimos con la tarea elegida en sustitución. 2. Baja capacidad para tolerar el malestar o la frustración y falta de regulación emocional y autocontrol, pues se piensa que quienes posponen tienen mayores dificultades en este sentido. Tenemos baja capacidad para tolerar el malestar cuando no hemos desarrollado estrategias adecuadas para afrontarlos en la vida. Tiene que ver con la falta de ese aprendizaje, en algunos casos por la sobreprotección recibida de los padres o porque no hemos tenido experiencias difíciles que afrontar. Es lo que se denomina capacidad para afrontar la adversidad, o como está de moda llamarle, resiliencia. 3. Se relaciona con algunos aspectos de nuestra personalidad. Impulsividad y distracción, que cuanto mayores sean, pues mayor procrastinación tendremos. Responsabilidad, o sea, a mayor responsabilidad, menor procrastinación. Y perfeccionismo. A mayor perfeccionismo, mayor procrastinación. Al tener miedo de afrontar un proyecto que siempre vamos a percibir como abrumador si lo que quieres es hacerlo perfecto. 4. Emocionalidad negativa. A mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos, pues más propensos seremos a procrastinar. 5. Estilos de afrontamiento. Hay personas que tienen afrontamientos pasivos o evitativos en vez de activos y centrados en la búsqueda de soluciones. 6. Tener una baja autoestima y baja autoeficacia percibida se ha visto que son variables asociadas a la procrastinación. En diversos estudios, se documentó que el 8% de los procrastinadores afirmaban personalmente que la falta de confianza en sí mismos era la causa principal. 7. Las características de las tareas que tenemos que hacer. Cuanto menos nos guste la tarea, menos probabilidad tendremos de querer hacerla. Cuanto más lejos percibamos las consecuencias de hacerla o no hacerla, más probable es que caigamos en la tentación y tendamos a realizar aquello que mejor nos aporte un placer más inmediato. Esto pasa, por ejemplo, con el tabaco, donde no vemos las consecuencias negativas de forma inmediata. Y también sucede que cuanto más lejos esté la fecha límite para entregar un trabajo, pues más fácil será que se posponga el iniciarlo. 8. Se ha asociado también con dificultades en la organización o en el entorno. En diferentes estudios se ha encontrado una importante relación entre la procrastinación y el fracaso en las organizaciones de trabajo, el autocontrol y la capacidad de planificación. No cabe duda que ante la postergación sentimos ansiedad porque no hemos concluido o resuelto tareas que tienen importancia. También porque el no hacerlo, las consecuencias son desagradables o importantes. La postergación afecta a nuestro estado de ánimo y a nuestro estado emocional, a nuestro rendimiento laboral y académico que se ve disminuido. Puede tener consecuencias económicas, por ejemplo, no pagar una deuda a tiempo, demorar pagar una multa que llegará con recargo, o porque nuestro rendimiento laboral baja y no nos promueven o no nos dan un bono. Se incrementa la baja autoestima por sentimientos de culpa, malestar con uno mismo y la sensación de que no seremos capaces o de que no somos válidos. Por tanto, mantener la procrastinación o postergación como hábito en tu vida no es nada recomendable. ¿Y entonces, por qué no lo cambiamos? Debemos darnos cuenta de que en esencia es un asunto de emociones.
no de productividad. La solución no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempos o aprender nuevas estrategias de autocontrol. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. Por tanto, para reconfigurar cualquier hábito, tenemos que darle a nuestro cerebro la mejor y más grande oferta. En el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir, una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente sin causar daño a nuestro yo del futuro. La dificultad de romper la adicción a procrastinar, en particular, es que existe un número infinito de acciones sustitutas potenciales que todavía podrían ser formas de alargar las situaciones. Es por ello que la solución debe ser interna y no dependiente de cualquier cosa, excepto de nosotros mismos. ¿Cómo parar de hacerlo? Aunque no lo creas, es más sencillo de lo que parece. Eso sí, requiere los ingredientes básicos para hacer unos buenos hotcakes, de harina y huevo. Por ejemplo, 1. Reconocer que lo hacemos y en qué ámbitos de nuestra vida lo hacemos. 2. Entender por qué lo hacemos en nuestro caso concreto. ¿Nos dejamos llevar por las conductas que impulsan nuestras emociones negativas y evitamos? ¿Es nuestra forma de afrontar? ¿No nos organizamos? ¿No toleramos el malestar? ¿No reconocemos las dificultades para hacer algunas cosas y no les damos solución? ¿O aprender a hacerlas? ¿O delegarlas? En muchas ocasiones, puede que seamos conscientes sobre el malestar que nos produce hacer determinadas cosas, pero en otras no lo somos, ni somos conscientes de lo que sentimos ni de que evitamos hacerlo. En este caso, vamos a tener ese problema de postergación por mucho más tiempo. Y estar atentos es un primer paso clave para afrontar esta dificultad. 3. Perdonarnos por ser procrastinadores, para dejar de rumiar ideas pendejas y centrarnos en la culpa u otras emociones negativas, y así enfocarnos hacia las soluciones. Es decir, tener un afrontamiento adecuado, o resiliencia, o huevos, como prefieran llamarle. 4. Mejorar nuestra autoestima y autoconcepto nos puede llevar a percibir más autocontrol sobre nuestra vida, o lo que es lo mismo, confiar en que podemos hacer lo que nos propongamos. 5. Dividir las tareas complejas en otras más sencillas. Esto hace que percibas que no te enfrentas a un muro insalvable, sino a peldaños de una escalera. Y si tienes dificultades, pide ayuda, pero no te detengas. 6. Ante la falta de organización en tu vida o en el trabajo, dedícale un tiempo para pararte a organizar y diferenciar lo urgente de lo importante y de lo que puede esperar. 7. Entrénate en hacer cosas, en aquellas cosas que te cuestan. Propóntelo como un reto. Haz un listado de lo que pospones y vete abordando una de estas tareas cada día, tolerando el displacer y, lo más importante, premiándote por ello. ¿Cómo ves? Lo importante es resolver los motivos por los que postergamos, solos o con la dirección de nuestros amigos, de nuestros colegas o incluso de un psicólogo. Séneca decía, no llega antes quien más corre, sino quien sabe a dónde va. Y a eso yo le añadiría, y quien conoce los obstáculos de su camino y cómo resolverlos. Y si no sabes, permítete aprender. Vaya, deja que te enseñen. Créeme, acabar con tu procrastinación es la mejor manera de avanzar en tu vida. Terminemos como siempre con una reflexión. Si parece irónico que procrastinamos para evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiéndonos aún peor, es porque así es. Y de nuevo, debemos agradecerle a la evolución. La procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente, la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de a las de a largo plazo. Realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y ahora. A nivel neuronal, percibimos a nuestros yo del futuro más como extraños que como parte de nosotros mismos. Cuando procrastinamos, hay partes de nuestro cerebro que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo
Y los sentimientos negativos que las acompañan y que nos esperan del otro lado son problema de alguien más. Para empeorar las cosas, somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, la amígdala, esa parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe esa tarea como una amenaza genuina, en este caso, a nuestra autoestima o nuestro bienestar. Incluso, si intelectualmente reconocemos que suspender la tarea nos creará más estrés en el futuro, nuestros cerebros están todavía conectados para preocuparnos más por eliminar la amenaza en el presente, a lo que los psicólogos llaman secuestrar la amígdala. Desafortunadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Y a pesar de la abundancia de los trucos de productividad que se enfocan en cómo hacer más trabajo, estos no abordan de raíz la causa de la procrastinación. Este hábito no se deriva de la flojera o de la falta de decisión, para nada. Realmente es una consecuencia de no saber lidiar con estados de ánimo destructivos relacionados con una tarea. Se ha encontrado que postergar las tareas para otro momento se debe a alguna de estas razones, o peor aún, a varias de ellas. La tarea por sí misma te parece aburridísima. Dudas de ti mismo. Tienes baja autoestima. Sientes ansiedad o inseguridad al realizarla. Puedes darte cuenta de ello si, por ejemplo, al comenzar tu tarea, piensas que no eres lo suficientemente inteligente o capaz para concluirla satisfactoriamente, si te preocupa demasiado lo que opinarán las personas sobre el resultado final, o simplemente te aterra pensar en las consecuencias de hacerlo mal. Todos estos pensamientos pueden llevarte a creer que hacer cualquier otra cosa es mejor que lidiar con las consecuencias de un mal trabajo. Fíjate, en 1978, 15% de la población confesaba realizar esta práctica, y de ellos, el 1% sentía que lo hacía de manera crónica. Para el 2002, se descubrió que la cifra se había elevado a un 60% de procrastinadores y un 6% que lo hacía con frecuencia. Por lo que se asume que esta tendencia ha seguido creciendo y que es probablemente por el alto nivel competitivo que tiene actualmente el mundo académico y laboral. Déjame darte algunos ejemplos cotidianos de procrastinación y dime si te identificas con uno o más de ellos. Aplazar una visita al médico por un dolor o una molestia. Dejar para el último día una presentación o un informe que tienes que realizar. Tienes que hacer un trámite, ya sea de banco o de documentos oficiales, pero no te animas porque está muy lejos y vas a tardar mucho tiempo. Quieres poner tu propio negocio, pero siempre crees que no es el momento adecuado. Debes terminar de escribir un correo relevante, pero te pones a ver tus redes sociales en vez de terminarlo de una sola vez. Apagas la alarma por lo menos 3 veces cada mañana, excepto cuando vas a hacer deporte o algo que te gusta. ¿Ir a recoger las cajas que dejaste en casa de un amigo mientras te mudabas? ¿No pedir un aumento de sueldo por temor a que te despidan? ¿No empezar a ahorrar porque tienes muchos gastos? ¿No organizar tu agenda con tiempo personal pues tienes muchísimas cosas que hacer? ¿No establecer tus objetivos o tu planeación del mes y mucho menos ponerte metas? ¿No llamar a un potencial cliente pues crees que es muy probable que no te conteste o te rechace? ¿Te identificaste? Y podría seguir con muchos ejemplos más, pero no te preocupes. No todo está perdido y aún puedes cumplir a tiempo tus tareas. ¿Cómo? Empieza con tener una disciplina simple. Primero, traza tareas concretas y ponles una fecha límite. Segundo, prioriza tus actividades, dosifica tu energía y planea paso a paso cada actividad por realizar. Tercero, recompénsate a medida que avanzas y por cada logro obtenido. Cuarto, trabaja en generar el ambiente adecuado y evita distractores. No tienes que ser perfecto, simplemente estar consciente de que tienes que hacerlo. Para los que me conocen o han trabajado conmigo, saben que desde hace muchos años me gusta usar la analogía del sapo, justamente para mis actividades diarias. Esta dice que todos los días tengo la obligación de comerme un sapo. Ese batracio, en la mañana muy temprano, es una ranita verde clara de no más de 3 centímetros de tamaño. Pero conforme va avanzando el día, va creciendo y creciendo
Y para las 5 de la tarde ya es un sapo enorme, negro, baboso y que se mueve cada vez que lo tocas. ¿Pero qué crees? De todos modos me lo tengo que comer. Así que tengo que escoger cuál de los dos me va a ser menos difícil. Es mi decisión. Y te prometo que si analizas con detenimiento, todos los días, todos tenemos por lo menos un sapo que comernos. Y te aseguro que no va a desaparecer por sí mismo. Así que empieza hoy mismo y no lo dejes para mañana. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que continúen escuchándome en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.